Hoy hablamos de un tema que nos debe ocupar a todos y comenzamos el abordaje de este tema con el siguiente reportaje. La información oficial para los próximos 15 días, los municipios en rojo pasarán de 138 a 152. Las alertas naranjas disminuyeron de 148 a 113 y las localidades con alerta amarilla aumentaron de 54 a 75. Sin embargo, en los registros que marcan el comportamiento en cada municipio, se observa que en algunas localidades los tamizajes son bajos e incluso nulos, pero a pesar de eso cambian de color de alerta. Según el último dato del Ministerio de Salud, Guatemala alcanza los 241.117 casos acumulados de COVID-19 y 7.872 decesos por la enfermedad. En nuestra entrevista de hoy, analizamos junto a un experto en epidemiología las preguntas más recurrentes sobre la COVID-19. Antes de ello, saludamos a Jorge Laguardia con más datos al respecto de este tema. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Así es, mi estimado Alejandro, aquí acompañándote con toda la información necesaria para entrar en contexto con este tema muy importante definitivamente. Hay que hablar de lo que ocurre con la pandemia y los efectos que ha tenido en diferentes sectores. En este caso, con la educación, compartimos con ustedes los datos que nos ha proporcionado recientemente UNICEF. Vemos en pantalla entonces y hablamos que en la región de Latinoamérica, Caribe y Panamá se cuenta aproximadamente con 114 millones de estudiantes sin escolaridad presencial. Hablamos también que más de 3 millones están en riesgo actualmente de abandono de estudios y más de 9 millones de personas, entre niños, padres, han recibido apoyo incluso en salud mental. También es otro tema muy importante que ha surgido a través de la pandemia. Según estos datos de UNICEF, entonces, se calcula que en el mundo unos 114 millones de estudiantes no cuentan con escolaridad presencial y principalmente estos datos dan cuenta de lo que ocurre en el área latinoamericana. Para estos efectos en la educación, para que los efectos en la educación principalmente no sean mayores, las recomendaciones son mejorar la educación a distancia y así priorizar una reapertura escolar gradual. Y vemos también definitivamente cómo en Guatemala esto se ha ido dando poco a poco, ¿no? Ya hay bastantes peticiones de muchos colegios que de una u otra forma, y algunas escuelas también que quieren empezar poco a poco a regresar a la normalidad. Esto genera sin duda alguna muchas preguntas y definitivamente muchas respuestas que se necesitan, mi estimado Alejandro. Así que vamos contigo porque ya tienes un experto ahí listo para responderlas. Gracias, Jorge. Y saludamos a esta hora al doctor Enrique Mendoza. Él es epidemiólogo, investigador, científico, hablando de preguntas y respuestas sobre el COVID-19. Doctor, bienvenido y buenos días. Le hago la primera pregunta. Entre una y otra dosis de la vacuna contra la COVID-19, ¿cuánto tiempo debe existir o pasar? Claro, para contestar la primera pregunta es, depende de la vacuna que usted esté utilizando. Por darle un ejemplo, la vacuna de Pfizer, BioNTech o Moderna tiene 2 dosis. Una se coloca en el día 0, por ejemplo, y la otra al día 21. Si estamos hablando de AstraZeneca, por ejemplo, estamos hablando del día 0 y podría llegar hasta las 12 semanas, por ejemplo, la segunda vacuna. Es diferente. Y hay vacunas que solo tienen una dosis. En el ejemplo de la de Janssen o de Johnson Johnson, o por ejemplo, estamos hablando también ahorita de la vacuna de la Sputnik 5, que se habla de la Sputnik Light, que es una vacuna que tiene un ADN 26 y que solo se pone por una única vez y que en el transcurso de más o menos a la 5ª o 6ª semana ya alcanza usted una eficacia del 71.6%. Entonces depende del tipo de vacuna. Ahora bien, cuando hablamos por cuánto tiempo nos va a dar inmunidad la vacuna, por el momento nosotros estamos hablando de 9 meses con propiedad. Pero ojo, esto es porque han pasado únicamente 9 meses desde que los estudios iniciaron y que se le ha colocado la vacuna a la gente y han pasado 9 meses que aún se tiene inmunidad. Esto es lo que se puede hablar con propiedad. Nosotros estimamos que puede ser de 1 año y medio, más o menos, pero eso se va a saber en el transcurso del tiempo. Por el momento no hay una respuesta en específico en relación a su pregunta. ¿Qué tipo de efectos puede dejar la vacuna contra la COVID-19, doctor? Para empezar, pues yo les diría que primero es aconsejable vacunarse en vista de que cuando uno evalúa riesgos y beneficios, son muchos mayores los beneficios, por ejemplo, en relación a los riesgos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, una vacuna, con cualquier vacuna que usted se ponga, va a evitar la muerte o va a evitar ser un paciente crítico grave que necesite la intervención de médicos en un hospital, por ejemplo. Los efectos secundarios de la vacuna son dolor en el sitio de la aplicación, enrojecimiento en el sitio de la aplicación y muchas veces a veces cefalea, dolor de cabeza, un poco de secreción de la nariz, cansancio tanto físico como mental, malestar general en general, y que responden
básicamente a paracetamol, acetaminofén o ibuprofén, y duran únicamente muchas veces solo tienen una durabilidad de 2 o 3 días, ¿sí? Entonces no son efectos en realidad que llamen demasiado la atención. ¿Qué secuelas deja la enfermedad, la COVID-19 y por cuánto tiempo, doctor? Muy buena pregunta, Alejandro. Yo creo que para empezar hay que recordar que cada persona actúa de una manera diferente a la enfermedad. Hay personas que la enfermedad es asintomática, inclusive, que no tiene síntomas. Hay personas que tienen síntomas moderados, síntomas graves, y hay personas que inclusive se habla de un COVID prolongado, que dura mucho más tiempo. Y hay personas, por ejemplo, que tienen efectos secundarios como un cansancio general, que tienen una pérdida del olfato o del gusto que dura de 2 a 3 meses para poderlo recuperar. Hay personas que tienen mareos constantes. Está descrito pérdida del cabello en algunos casos, malestares generales, taquicardias, y se ha visto, por ejemplo, algunos problemas pulmonares, pero esto no se da en todos los casos. Esto es en un porcentaje mínimo de casos, pero por supuesto que pueden haber efectos secundarios o efectos prolongados de COVID. Lo que se aconseja es que se lo comente a su médico tratante. Hay tratamientos para poderlo mitigar y solventar, y no duran más o menos, no pasan de 5 a 6 meses, por ejemplo, de haber padecido el COVID. ¿Cuándo debemos acudir, doctor, a hacernos una prueba para detectar la COVID-19 y qué tipo de prueba es la más recomendable, la más fiable? ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, nosotros sabemos que los síntomas pueden variar de persona a persona. Lo que más se da es un dolor de cabeza, es fiebre. Pueden haber varios síntomas en una persona, pueden existir únicamente algunos. Puede haber secreción nasal, como un catarro fuerte, por ejemplo. Puede haber tos, puede haber dolor en el pecho, dificultad respiratoria. Pueden haber una coloración azulada en las uñas o en los labios. Puede haber náusea, vómitos, diarrea. Pueden haber dolores articulares. Puede existir un cansancio físico y un cansancio psicológico también. Ahora bien, ¿cuándo hacerse la prueba uno de COVID? Creo que una es, depende, lógicamente, como estamos en pandemia, si usted tiene todos estos síntomas o tiene algunos de ellos, al hablar con su médico, lo más conveniente es realizarse la prueba. ¿Por qué es importante? Es importante porque si yo tuviera estos síntomas, del segundo al día 14, yo puedo seguir propagando la enfermedad y de esta manera entonces estoy contagiando a muchas más personas. ¿El aire acondicionado, doctor, en un ambiente cerrado puede ayudar a propagar el virus? No, está realmente documentado y comprobado. Cuando la enfermedad iniciaba, yo no sé si ustedes recuerdan que pues nos quitábamos la ropa, nos tratábamos de bañar antes de ingresar a las casas, limpiábamos hasta la suela de nuestros zapatos, mirábamos actividades como que le echaban cloro a los aviones para poderlos desinfectar. Muchas veces en municipios mirábamos que existía una estructura de PVC, por ejemplo, que le echaba cloro a los vehículos. Mire, todas esas actividades estuvieron bien porque no conocíamos en realidad a profundidad cómo era que se transmitía la enfermedad. Ahora sabemos perfectamente que es en base de microgotículas y es por eso que las medidas de mitigación como las mascarillas, el lavado constante de manos y esa distancia física y social nos permite mitigar la enfermedad de una manera correcta, ¿verdad? Doctor, ¿y qué protocolos se deben manejar para un futuro regreso a clases? Yo le diría que en Guatemala se tienen 4 grandes filtros. El primer filtro demanda el tablero nacional para ver si está en rojo, en amarillo, en anaranjado o en verde. Se incorporó un tablero de mando que está utilizado en Europa y este tablero básicamente lo que demuestra es un tablero de tendencias. Usted le puede pedir lo que ha pasado últimamente en los 15 días en ese municipio y le marca, por ejemplo, si estuviera en amarillo, pero que la tendencia se está dirigiendo al área roja. Entonces es una alerta para poder decir, mejor cerramos el establecimiento o esperamos un poco. Pero podría ser viceversa. Un tablero que esté en amarillo, por ejemplo, pero que se está acercando a un área verde. Esto le permite tomar conductas. Hay también dentro de los protocolos en cada una de sus aulas la elaboración de estas burbujas, que lo que permite es que no se mezclen con otros niños de otras clases, por darle un ejemplo. En resumen, le puedo contar que estos protocolos están muy bien elaborados. De hecho, han servido de base y han sido utilizados en diferentes países
porque creo que fuimos de los pioneros que se hicieron estos protocolos, y que hay una capacitación ya para los docentes y directores en relación a la utilización de estos protocolos. Para terminar, doctor, ¿qué beneficios trae la inmunización contra la COVID-19, la vacuna? Pues yo quisiera invitar a todos a que se empapen de los beneficios y de los, pues y de las, de en realidad de todos los beneficios que tiene la inmunización. El problema que tenemos ahora con las redes sociales es la infodemia. Es que cualquiera escribe algo en un chat, se vuelve viral, pero lamentablemente muchas veces es sin una fase científica o bien documentada. El problema en esta oportunidad es que usted está jugando con su vida. Y la decisión que usted tome de inmunizarse o no vacunarse, por ejemplo, es una decisión sumamente importante. Y yo lo invito a que realmente trate de escuchar pláticas de colegas que tienen propiedad para hablar y que están hablando con fundamento científico, para que usted en realidad tome la mejor decisión para su vida y para sus seres queridos. Recuerde que muchas de las personas somos líderes, por ejemplo, y que muchos de los familiares lo que van a hacer es seguir la decisión que usted tome. Pero esa decisión va a ser respetada, pero tómela con fundamentos y con propiedad para no ser errada.